Our war is a war against evil. This is clearly a case of good versus evil, and make no mistake about it, good will prevail. Hey, gente, hoy hablaremos acerca de los significados secretos de las películas de Marvel. Por favor, no se vayan. Como alguna vez lo fueron Star Wars y Harry Potter, a este punto el universo cinemático de Marvel es prácticamente inescapable. Estas películas están por doquier, constantemente siendo discutidas, analizadas, parodiadas y puestas en decoraciones varias. Los cómics de Marvel siempre fueron populares, pero lo que tenemos ahora está a un nivel completamente distinto. Puede que estés aquí a causa de haber estado siguiendo la franquicia desde el comienzo, o quizás en algún momento simplemente decidiste ponerte al día para ver por tu cuenta por qué había tanto escándalo al respecto. Pero quizás, justo como muchos de nosotros, no tienes idea de por qué estás aquí. Pero cual sea la razón, ahora estás aquí y vas a pasar más o menos 40 minutos conmigo hablando al respecto de algo que, por alguna razón, suele ser ignorado al tratar con estas películas. ¿Qué es lo que el universo cinemático de Marvel intenta decir? How are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Hey. Those Merlin engines are fantastic. Oh, thank you. Yeah. Good idea for an electric jet. Good idea for an electric jet. Good idea for an electric jet. Good idea for You want a massage? an electric jet. Good idea for an electric jet. Good idea for an electric jet. Thank you. For an electric jet. Good idea for an electric jet. Good idea for an electric jet. Good idea for an You want a massage? electric jet. Good idea for an electric jet. Good idea for an electric jet. Entonces, estas son películas que interesan a niños, adolescentes y a adultos, porque tienen buen espectáculo de acción, buenas interacciones entre personajes y, en ocasiones, incluso postulan algunas preguntas y temas genuinamente interesantes. Pero creo que la gente suele dudar un poco antes de intentar enfocarse en esa última a causa de una preocupación de estar trayendo política a algo que no intenta ser más que simple entretenimiento familiar, o que esta clase de consideraciones artísticas acerca de significados ocultos debería ser reservada para, yo que sé, películas de Terrence Malick. Lo que querría expresar hoy es que esta clase de mensajes están presentes en estas películas y vale la pena pensar acerca de ellos, ya sea los cuales podemos interpretar en el texto o los que fueron puestos ahí de manera deliberada por los escritores. Por mi parte, no estoy aquí para decirte si estos mensajes son buenos o no. Otro video se ocupará de tocar en sus aspectos más cuestionables, así que yo me limitaré a mostrar qué ideas están presentes y cómo son presentadas. Ahora bien, no soy más que un individuo con sus propias perspectivas, y si has estado siguiendo mi canal, probablemente tienes una buena idea de cuáles son esas perspectivas, pero por el día de hoy preferiría enfocarme en lo que está claramente ahí. Así que hagamos eso. Identifiquemos y examinemos las cosas que estas películas intentan decir, ya que, sea que lo notemos o no, estas películas dicen bastante. I have successfully privatized world peace. Nota, este video fue hecho asumiendo que el espectador tiene al menos un conocimiento básico del universo cinemático de Marvel. No resumiré mucho al respecto de las películas, y si no quieres spoilers al respecto de la franquicia, será mejor que guardes este video para luego. Y ya que estamos aquí, también me gustaría mencionar que si te gusta el video, podrías considerar compartirlo en redes sociales, suscribirte o apoyar al creador original en Patreon. Como mencioné antes, mi camino con este tema inició con una pregunta. ¿Hay alguna idea en particular de la cual podríamos decir que el universo cinemático de Marvel se trata? No solo temas individuales en películas individuales, sino una idea central alrededor de la cual giren todas las demás. Luego recordé que estoy lidiando con una franquicia compuesta por 31 películas hasta la fecha, las cuales han sido puestas en manos de docenas de directores y escritores, cada cual con ideas distintas, y me encogí, me hice una pelotica y me morí. Lo que quizás no esperarías, como sea, es que al final de esta horrible pesadilla por la que pasé, terminé encontrando una respuesta concisa a aquella pregunta. Pero probablemente será más fácil entender esto si muestro cuál fue mi proceso. Así que, similarmente a la manera en que procedí al iniciar a pensar al respecto de esto, lo mejor aquí será partir por el comienzo. Es fácil olvidar cuál era la impresión popular de Iron Man cuando su primera película acababa de iniciar desarrollo. Poco más que un héroe de cómics para nada destacable salido de la época de la guerra de Vietnam y la presidencia de Nixon. Entre otras cosas, una porción bastante grande del público al que apuntaban creía que él era un robot que luchaba contra el crimen. El estudio, por su parte, tenía un concepto vago al respecto de cuál era el personaje de Tony Stark, creando varias iteraciones del guion original, incluyendo una versión de ciencia ficción en la cual un Iron Man futurista se enfrentaba a este tipo. I am MODOK.
I am the ultimate inhuman-machine interface. I am designed only for conquest. Cuando el una vez director Jon Favreau subió a bordo, se decidió bajarle un poco a la gilería y, en su lugar, ir en una dirección un poco más realista, algo más de la época, algo que pudiera aparecer en encabezados. Y lo que obtuvieron al final fue a Tony Stark, una clase de Elon Musk accionista beneficiado por conflictos armados en la invasión a Afganistán. Que inicie el show. A este punto el arco de Tony Stark en su serie de películas es bastante sencillo de entender. Un arrogante comerciante de armas es secuestrado por terroristas mientras que se encontraba en el proceso de presumir al respecto de su más novedosa arma de destrucción masiva, consigue escapar con la ayuda de un científico con quien se encuentra llamado Jensen, encuentra propósito más allá de las ganancias a través de la lucha por la justicia social, y en el proceso de batallar con su corrupto segundo al mando Obadiah Stane, se convierte en Iron Man. Después de esto, las películas giran alrededor de Tony alternando entre pelear contra los nuevos villanos que continúan apareciendo y evitando que su tecnología de Iron Man caiga en las manos erróneas. No le va particularmente bien con la segunda, pero no nos apresuremos demasiado, ya hay bastantes cosas a destacar aquí, comenzando por ese escenario inicial, Afganistán. Iron Man 1, siendo el inicio del universo cinemático de Marvel, se tomó bastantes libertades creativas, las cuales las películas posteriores preferirían evitar, la mayor de estas siendo la decisión de colocar la película en medio de un conflicto armado del mundo real. Tony le está vendiendo armas al ejército estadounidense, y es puesto en cautividad por Raza, un grupo terrorista claramente inspirado en Al-Qaeda. Lo que se consigue con esto es el hacer el comentario político de la película mucho más transparente que en cualquiera de las películas posteriores, las cuales se hacen progresivamente más nebulosas y abiertas a interpretación. Excepto por los nazis. Basado en lo visto hasta el momento, se puede apuntar a unas cuantas cosas bastante evidentes. Número 1. El ejército en esta película es inambiguamente bueno, o por lo menos no es mostrado de forma negativa, lo cual no debería ser una sorpresa, siendo que, justo como muchas otras películas de Marvel, Iron Man tuvo una cantidad significativa de financiamiento por parte del ejército estadounidense. The core of her is the Air Force. La única parte de la película en la cual el ejército es mostrado de forma poco favorecedora es cuando intentaron dispararle a Tony cuando este entró en espacio aéreo ocupado. Pero esto es presentado más como un malentendido que cualquier otra cosa. Aparte de eso, milicia buena. Número 2. Los terroristas en esta película son inambiguamente malos, lo cual no es una posición particularmente polémica ahora, ni mucho menos en ese entonces, considerando el clima político de la época. La mayoría de los terroristas en la filme se limitan a observar desde la distancia o a jugar con dados de manera amenazadora, y a los pocos de ellos que consiguen algo de tiempo en pantalla, se les muestra como belicistas sedientos de sangre, sin tal cosa como una ideología coherente más allá de querer conseguir más poder. Es bastante distinto a los villanos más grises que terminaremos viendo con personajes como Zemo, Killmonger, el buitre o, incluso hasta cierto punto, con Thanos. Con lo que terminamos es con una representación casi perfecta de la perspectiva americana al respecto de la guerra contra el terror de la época. There's no shades of gray in this war against terror. Either you're with the United States or you're not with the United States. Los militares son los tipos buenos quienes deben derrotar a los tipos malos, quienes serían los terroristas. Y si cualquier cosa, la única crítica real que se hace a esto es que los militares no hicieron más rápidamente. El descubrimiento hecho por Tony durante su tiempo con Jensen es el de la falta de responsabilidad dentro del conflicto, un sentimiento familiar para muchos de los críticos de la intervención americana en la guerra en ese entonces. I saw that I had become part of a system that is comfortable with zero accountability. Pero el resultado de esto no es la decisión por parte de Tony de establecer alguna clase de institución confiable dentro de su compañía para asegurarse de que puedan ser más responsables, sino que completamente lo opuesto. Esto personificado por un momento en el punto medio de la película, cuando Tony escucha noticias sobre una situación de rehenes en una villa del Medio Oriente y decide responder a esto de la manera más estadounidense posible. Vuela al lugar sin decirle a nadie, mata a todos los terroristas, revienta algunas mierdas y se va. Don't worry, everything is boom. We stopped the terrorists. A pesar de tener casi cero información del lugar, a pesar de no conocer el riesgo de muertes civiles, a pesar de no saber si se estaba entrometiendo en un plan de rescate planeado por otras personas, a pesar de que, por lo poco que sabe, sus acciones podrían causar una guerra civil. Pero todo sale bien, no se preocupen.
Según lo que se nos muestra en la película, no hay muertes imprevistas ni daño colateral. No veo necesario el explicar por qué los problemas de la milicia estadounidense en Afganistán no provenían del que no se hubiesen apurado. Ahora sabemos que, por el contrario, la manera agresiva en que Bush y Obama invadieron y ocuparon el Medio Oriente fue, cuanto menos, criticada, lo cual solo empeoró a causa de las crecientes cantidades de muertes civiles por parte del ejército, cada vez con menos justificaciones para tal cosa. Y esto es sin ahondar al respecto de las acusaciones de que los Estados Unidos se encontraban contribuyendo a iniciar tantos conflictos como los que disipaban durante su ocupación. Pero les recuerdo, esta clase de complicados grises morales no fueron realmente explorados dentro de esta filme. La oposición de Stark al uso de sus armas de destrucción masiva nunca fue realmente al respecto de su uso en sí, sino únicamente por el hecho de que los tipos malos también tenían acceso a ellas. En este sentido, la perspectiva americana sobre la guerra contra el terror, con sus varios defectos, tuvo un impacto duradero y real sobre la visión del mundo de Tony. Le muestra un mundo con líneas claras entre héroes y villanos, un mundo en el cual solo él es capaz de detener al mal. La afirmación que estoy a punto de hacer es bastante densa, así que espero que me escuches hasta el final para explicarla bien. Tony adopta dos creencias fundamentales de la guerra al terror: la idea de la guerra perpetua y la del excepcionalismo americano. Excepcionalismo en el sentido en que Tony cree poder confiar en su propia capacidad de ser bueno, justo y en la posición de evadir la responsabilidad que él espera de otros. Y la guerra perpetua, la creencia en que el escalamiento de conflictos es inevitable, esto siendo lo que justifica su falta de responsabilidad en primer lugar. Una creencia que concluye con alguien quien es, efectivamente, inevitable. La guerra perpetua es un concepto que termina siendo esencial para todo este universo cinemático, y como sería de esperar, es una idea proveniente de la misma época que el mismísimo Tony Stark, a medias de la guerra de Vietnam. En aquel tiempo era usada como una manera de criticar las actividades del ejército estadounidense. Básicamente, sentimientos procomunistas comienzan a aparecer en naciones como Vietnam, con la justificación de que tal cosa promoverá pánico civil. El ejército aumenta su control sobre el área, nuevas fuerzas son introducidas, más villas son invadidas, nuevas armas son utilizadas, todo en nombre de parar una amenaza que siempre está justo a la vuelta de la esquina, pero que nunca termina por llegar. Y esto es, de hecho, a lo que Tony se dedicaba en sus inicios dentro de los cómics. Es de esta manera en que se dan escenarios como la Guerra Fría, en los cuales naciones que están formalmente en paz entre sí aumentan sus arsenales nucleares a escalas absurdas a causa de nuevo, una posible amenaza a futuro. Y como sabemos ahora, sería esta misma ideología la que daría lugar a la guerra al terror. El UCM está perpetuamente sumergido en la incertidumbre de una amenaza a futuro, así como la escalada de conflictos. Con cada película, la amenaza es más grande. Y es a causa de esta situación que héroes como Tony Stark viven en un estado constante de preparación para un conflicto que, inevitablemente, llegará. Y es por los problemas que vienen con tal postura que Tony se encuentra con un claro oponente ideológico. Steve Rogers es un creyente absoluto, aunque no necesariamente de los Estados Unidos en particular, ya que, como él mismo lo dijo, no le agradan los matones, no importa de dónde vengan. En su lugar, él es un creyente de las ideas de la libertad y la abolición de las tiranías, y él hará lo que sea necesario para proteger esos ideales. Es así como inicia su historia en El Primer Vengador, y a pesar de que el mundo a su alrededor ha cambiado desde entonces, esos ideales prevalecen. Steve combate la opresión por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Después, opresión por Hydra en El Soldado del Invierno. Y, finalmente, la opresión por Tony Stark en Guerra Civil. Sí, me escuchaste bien. Y si te detienes a pensar al respecto, esta era la única manera en que las cosas pudiesen haber concluido, ya que lo que el Capitán América representa es, en muchas formas, una oposición total a las creencias de Tony. Tony es el resultado de una ideología que dicta que los fines justifican los medios. Su meta, al menos en papel, es la de proteger a las personas, a cualquier costo que esto venga. Si eso conlleva un rechazo total de cualquier clase de responsabilidad, que así sea. Si eso significa control dictatorial sobre cualquiera que pudiese de cualquier manera representar una amenaza, también que así sea. Y si esto precisa que él sea la excepción a la clase de vigilancia que fuerza en otros, una vez más, que así sea. Es por esto mismo que, a diferencia de Steve, Tony parece bastante dispuesto a cambiar rápidamente de posición en lo que respecta a sus posturas, ya que estas posturas están basadas solo en el principio de lo que tenga más sentido al momento para proteger a las personas.
La perfecta representación de esto viene en Avengers 2, Era de Ultron, en la cual Tony se diseña un ejército a control remoto a fin de ayudarle a mantener la paz mundial, un plan que revienta en su cara posterior a su decisión de, aparte de eso, crear también una inteligencia artificial omnipotente para dirigir a ese ejército. Y la solución de Tony a este predicamento es crear otra inteligencia artificial omnipotente, pero esta vez es una mejor. Es una decisión tomada en el momento, una a la cual básicamente nadie apoya, pero es lo que Tony decide es lo correcto, así que lo hace y para su suerte resulta funcionando. Él es un utilitarista, toma decisiones basadas en los resultados que busca independientemente de sus propias inclinaciones morales. Y a su lado encontramos a Steve Rogers, un absoluto deontólogo. Es decir que, a diferencia de Tony, él toma sus decisiones basándose en qué acciones él considera como buenas o malas por sí mismas. En El Soldado del Invierno, cuando Shield le presenta su armada de helicarriers equipados con drones de ataque de alta precisión con capacidad de vigilancia a nivel global, Steve tiene solo una cosa que decir. For once, we're way ahead of the curve. By holding a gun to everyone on Earth and calling it protection. De hecho, a lo largo de esta filme, Steve erradica esta tecnología de manera sistemática, tecnología la cual hubiese sido capaz de rastrear posibles amenazas internacionales y ocuparse de ellas antes de que salieran de control. En contraste a esto, en Spider-Man Lejos de Casa, Tony no ve ningún problema con utilizar tecnología de vigilancia por drones que es efectivamente igual, y esto no cambia sino hasta su muerte, solo por si acaso. Para Steve, el fin no justifica los medios. La tiranía es tiranía, incluso cuando esta está justificada como medida de seguridad. Y bien, la respuesta obvia a esto es inmediatamente devuelta a Steve cuando él se opone por primera vez. Con la carga de la Segunda Guerra Mundial en su espalda, es claro que las naciones aliadas, y en particular los Estados Unidos, no salieron de la situación con las manos particularmente limpias. Y esto es algo que Steve intenta desacreditar, diciendo que eso fue hecho únicamente a fin de preservar los derechos que ahora están siendo atacados. Al darle a Steve esta justificación aparentemente hipócrita de que solo en su caso hubiera sido posible justificar tales atrocidades a través de la preservación teórica de la libertad, se muestra que esta situación no es blanca y negra. Sus convicciones también pueden ser puestas a prueba, y, si es necesario, estas pueden ser torcidas a fin de servir a quien sea que quiera creer que está en lo correcto. En Guerra Civil, el UCM finalmente haría confrontar a los dos representantes de la clara división ideológica que existía en su mundo. Tony con su despiadada obsesión con la guerra perpetua para la cual se debe preparar a toda costa, y Steve con su idealismo magnánimo al respecto de preservar los ideales que hacen que valga la pena luchar en primer lugar. En este caso, se presenta una nueva legislación apoyada por Naciones Unidas llamada el Acuerdo de Segovia, la cual tiene el fin de restringir a los superhumanos de tal manera que un panel de representantes habría de dar su aprobación antes de que cualquier acción por parte de héroes pudiera tomar lugar. Individuos particularmente peligrosos como la Bruja Escarlata habrían de ser puestos bajo supervisión estricta de manera permanente. Tony da su aprobación, Steve no lo hace. Is that how you see this? This is protection? It's internment. She's Tony. not a U.S. citizen and they don't grant visas to weapons of mass destruction. She's a kid. Give me a break! En cualquier otra ocasión, el hecho de que Tony esté tomando en cuenta las consecuencias de sus acciones, pensando al respecto del daño colateral traído por la ultraviolencia impulsiva llevada a cabo por él y por otros como él, sería visto como una gran muestra de madurez por su parte. Como sea, esto es mostrado por la película como poco más que otra decisión apresurada por su parte, no tanto el resultado de una decisión tomada orgánicamente, sino más bien una reacción emocional a una mala experiencia. Tony cede a esta reducción en libertades personales, a razón de que, de nuevo, sus convicciones se preocupan solo por la protección inmediata de aquellos por quienes él se preocupa. Y, como se nos muestra más adelante, estas habrían sido, de nuevo, reducciones a las cuales él habría de quedar exento. La manera de pensar de Tony es la razón por la que todo el mundo ha de quitarse los zapatos en el aeropuerto. Pero él no se va a quitar los zapatos. Capitán América se rehúsa, porque, en sus propias palabras, si firman esos documentos, estarían cediendo su derecho a elegir. Pero como ya he mencionado antes, esto no es puramente blanco y negro. A pesar de que la decisión de Tony fue nacida de sus emociones, no debería asumirse que solo por eso, esta sea una decisión irracional. Y Steve exigiendo libertad de sus responsabilidades, puede en sí mismo ser visto como una contradicción a sus creencias básicas. La habilidad de aquellos con poder de actuar como sea que se les plazca sin algún interés en daño colateral, siendo representativa de la misma clase de tiranía
tenían contra la cual él luchó. Todo esto puesto bajo la débil justificación de que tendrían que someterse a otras personas, y otras personas tienen agendas. La implicación aquí siendo que él, como un individuo especial y superior, es externo a tales conflictos de interés a los cuales cualquier otra persona sería falible. Pero las personas tienen agendas, y Steve es, a pesar de todo, una persona. Y aún así, estas son sus posiciones. Steve por el lado que proclama que las libertades personales no pueden ser limitadas a favor de un deseo por más seguridad, y Tony creyendo que, al final del día, no hay nada que importe más que esa seguridad. Por lo que al concierne, podría estar viviendo en una dictadura totalitaria, siempre en cuando eso protegiera a la gente. I'm doing what has to be done to stave off something worse. You keep telling yourself that. Hay dos cosas que quizás no esperarías al escuchar mi descripción de estos eventos. Primero, que el USM terminara por darnos una respuesta concreta e inambigua al respecto de quién tiene la razón en este debate ideológico. Y dos, que fundamentalmente tanto Tony como Steve, como todos aquellos héroes sobre los cuales aún no he tocado, se ven unidos en un punto crucial. Un punto del cual, de hecho, ya hemos hablado. Pero seré amable y aclararé este primer punto primero. Con la introducción de Thanos y el guantelete del infinito al universo cinemático de Marvel, se nos presenta a la ideología de Tony Stark como la inambiguamente correcta para este mundo. Ok, recapitulemos. Para recordar a la audiencia el contexto bajo el cual estamos trabajando, este no es un video en el cual yo declaro quién tiene o no las ideas correctas, ni tampoco es uno en el cual intento convencerte de quién tiene la razón. Pero si de todas maneras te da curiosidad, yo estoy en total desacuerdo de forma firme y final al respecto de casi todos los aspectos de la ideología de Tony. Y tampoco estoy diciendo que el UCM presente esta ideología como la correcta para el mundo en el cual nosotros vivimos hoy en día, porque el UCM no toma lugar en nuestro mundo. ¿Acaso esto significa que tales ideas no terminan filtrándose dentro de la conciencia popular de todas maneras? También me opondría fuertemente a tal noción, por razones de las cuales hablaremos más adelante. Pero, fundamentalmente, este no es el mundo real. En cambio, este es un mundo que opera bajo la realidad de amenazas crecientes, constantes e inescapables, las cuales culminan con la aparición de Thanos, quien, al ser una fuerza prácticamente imparable, obsesionada con la noción de erradicar la mitad de toda la vida en el universo, representa la conclusión lógica de la retórica de la guerra perpetua. Podrías decir que es una Infinity War, y es de esta manera que comenzamos con Iron Man batallando un Iron Man gris y ligeramente más grande. Pasamos por los Avengers contra una raza de insectos del espacio y concluimos con la llegada de Thanos. Una imparable pared de carne respaldada por un ejército de soldados élite y bestias salvajes, forzando a todas las fuerzas a lo largo del universo cinemático de Marvel a trabajar juntas para detenerle. El término poder incremental, o power creep, suele limitarse a discusiones sobre cosas como juegos de cartas u otros tipos de juegos competitivos, refiriéndose a la manera en que nuevo contenido suele ser mucho más útil que las cosas que vinieron antes, a tal punto que material viejo termina volviéndose irrelevante en comparación a lo que es reciente. Y resulta que las historietas tienen el mismo problema, comúnmente centrándose en historias extremadamente largas en las cuales el héroe principal se ve forzado a batallar una y otra vez contra enemigos los cuales se hacen cada vez más y más fuertes. A lo largo de los años, esto concluye de forma inevitable con héroes que pasan de batallar a ladrones y demás, a luchar contra monstruos y otras criaturas, y eventualmente a enfrentarse contra dioses destructores de mundos. Y cuando intentas proyectar tal formato, una historia que intenta ser políticamente cargada de alguna forma u otra, tal como el universo cinemático de Marvel, te terminas topando con la misma clase de escenarios que suelen ser usados por instituciones del Estado como justificación para restringir los derechos de sus ciudadanos en nombre de la seguridad nacional. That what we needed was a pseudo armor around the world. Remember that? Whether it impacted our precious freedoms or not. That's what we needed. ¿Quién lo hubiera imaginado? Como lo he dicho ya varias veces, la ideología de Tony está fuertemente arraigada a la guerra contra el terror, la clase de el fin justifica los medios, que resulta en un desinterés general por las libertades personales y en el verse como la excepción a las limitaciones que él espera ver sean puestas en otros. Así que cuando Tony llega, vencido y destrozado a manos de Thanos, y declara ante Steve que él iba a poner una armadura alrededor del mundo, que él habría podido evitar esto, y que al final del día fueron ideales como los de Steve los que los condenaron, esa es la ideología que él está canalizando. Y Steve no tiene nada que decir al respecto.
porque la ideología de Steve es una basada en el apaciguamiento y la desescalación, en devolverle a la gente sus libertades una vez que la amenaza ha sido derrotada. Y en el universo cinemático de Marvel, no hay nada divertido en la desescalación de una amenaza. Thanos es la manifestación de la guerra perpetua. Él es inevitable. Incluso si los Rousseau querían una confrontación ideológica justa, tal cosa está fuera de su alcance, porque están escribiendo una historia para Marvel, una historia en la cual este tipo de aumento a las fuerzas militares es la única respuesta sensata. A pesar de todos los arcos por los que Tony pasa, en los que el punto es que debe superar su obsesión, bueno, esa obsesión se ve justificada aquí. De hecho, Iron Man 3 en particular queda bastante mal parado en este aspecto, siendo que la obsesión, que en algún punto fue presentada como poco más que una paranoia poco saludable causada por estrés postraumático, el equivalente a un predictor del fin del mundo llenando su búnker de raciones y rifles, ahora se nos muestra como la postura correcta. Thanos es el máximo, otro, un ser salido de la nada, el cual requiere que todas las fuerzas disponibles en existencia sean usadas contra él, y, como consecuencia, justifica las inclinaciones protofascistas mostradas por Tony a lo largo de los años. Es el equivalente a una nave de guerra alienígena apareciéndose a la mitad de la Guerra Fría, requiriendo el uso del armamento nuclear innecesariamente producido por los Estados Unidos y la Unión Soviética en aquella época, sirviendo como justificación para su existencia. La ideología de la guerra contra el terror de Tony se ve justificada con la llegada de una figura que representa toda posible fantasía de un monstruo a la vuelta de la esquina, quien amenaza a la existencia de toda la sociedad. Pero cuando te introduje a este video, no dije que hablaría únicamente de Tony Stark o de Steve Rogers, y se está haciendo bastante claro que he estado ignorando una gran parte de las propiedades del universo cinemático de Marvel, y puede que parezca que estoy escogiendo hablar únicamente de las franquicias que apoyan mi tesis. Pero ese no es el caso. Las otras películas no solo han sido importantes para el análisis presentado hasta ahora, sino que apuntan a algo más como la tesis central de la franquicia en sí misma. Y todo comienza con la teoría del gran hombre. Al comienzo del siglo XIX, Thomas Carlyle publicó De los héroes y sobre su culto y el culto a lo heroico en la historia, el cual presentaba la idea de que, en sus propias palabras, la historia del mundo es poco más que la biografía de algunos grandes hombres. En este libro, Carlyle hace referencia a figuras como Shakespeare, Napoleón, Jesús y al dios nórdico Odín, argumentando que los ires y venires de la historia son controlados casi completamente por individuos carismáticos quienes empujan a la sociedad en una u otra dirección. Esto suele ser contrastado con la historia de la gente, la cual es toda marxista y cosas, y propone que estas llamadas grandes personas son únicamente los resultados de tendencias mayores dentro de una sociedad, tendencias las cuales eventualmente culminan con la aparición de tales individuos como representantes de estas sociedades. Tony y Steve representan, respectivamente, nociones ideológicas de autoritarismo y de liberalismo. Pero todos los héroes del universo cinemático de Marvel operan, en distintos grados, bajo las ideas de la teoría del gran hombre. Una de las primeras lecciones del universo cinemático de Marvel es que no se ha de confiar en los intereses de las corporaciones privadas. Y en cuanto continúa, procede a mostrarnos que tampoco se puede confiar en los intereses de las instituciones del Estado. La ley no siempre está de nuestro lado y, muy frecuentemente, se posará directamente en nuestra contra. Pero en respuesta a en quién debemos confiar, el UCM no nos dirige a las personas del común. No indica que estas comunidades promedio sean capaces de cargar con esta responsabilidad por su cuenta. De hecho, al llegar a Avengers Endgame, las comunidades civiles se ausentan de manera casi total, con el único personaje real que no sea un héroe o esté relacionado a un héroe, siendo un cameo menor por parte del director. En su lugar, el universo cinemático de Marvel apunta a las capacidades de aquellos grandes hombres, individuos en quienes podemos confiar y quienes harán lo correcto. Cuando Tony chasquea sus dedos al final de Endgame, no lo cuestionamos, porque Tony es una buena persona, y el ejército de Thanos está conformado por malas personas. Pero esto ignora que, en las películas de los Guardianes, se ha mostrado de forma explícita que una gran parte del ejército de Thanos está compuesta de víctimas de secuestro quienes han sido manipuladas. Individuos que, en muchos casos, pueden ser redimidos y transformados en miembros cooperativos de la sociedad. Ah, y también en Los Vengadores 2. Y en El Soldado del Invierno.
Y aún así, podemos aplaudir las acciones de Tony, eliminando cualquier clase de responsabilidad moral, ya que confiamos en él, y en que es una persona buena y justa quien tomará la decisión correcta. Y esto continúa al pasar a Spider-Man lejos de casa, en la cual, como ya he mencionado, se le otorga una máquina que permite vigilancia pública y uso de drones de ataque instantáneos producida por Tony a Peter Parker, quien tiene ciertas dudas al respecto de tener la madurez necesaria para manejar tales responsabilidades. Pero cuando recupera el aparato al final de la película y se lo queda, confiamos en que, sabiendo que él es una persona buena y responsable, se le puede confiar con tal poder. Podríamos estar hablando del traje de Ant-Man, o la piedra del tiempo de Doctor Strange, o el derecho hereditario de la Pantera Negra de controlar a una de las naciones más poderosas del mundo. El universo cinemático de Marvel siempre nos dirige a estos individuos especiales, estos líderes fuertes, quienes existen fuera de los intereses privados o de los del Estado, quienes existen fuera de la gente común, quienes tienen el poder para cometer atrocidades potenciales o, incluso, en algunos casos, genocidio. Nos dirige a la idea de que, incluso después de que se nos muestran las claras consecuencias negativas de poner tanta confianza en estos individuos y simplemente esperar a que hagan lo correcto, hemos de creer que esta es la mejor opción de todas formas. Al ser confrontado por una amenaza existencial a la humanidad, esta es la respuesta que el universo cinemático de Marvel nos presenta. Thanos dice ser inevitable, a lo que Tony responde: yo soy Iron Man. Al final del día, según estas películas, no hay tal cosa como una sociedad. A pesar de toda la división ideológica presentada en Guerra Civil, todo aquello se viene abajo con la llegada de Infinity War. Y lo que nos queda es una propuesta. Se nos propone que, independiente de todo el poder o control que ellos requieran, estos grandes hombres, estos líderes fuertes, son todo lo que necesitamos para poder sobrevivir a la guerra perpetua. Todo esto a pesar de que, una y otra vez, este universo nos presenta con amenazas que provienen de problemas cada vez más crucialmente sistémicos, como el buitre y la división de clase. You and me? They don't care about us. We build their roads and we fight all their wars and everything. They don't care about us. We have to pick up after them. We have to eat their table scraps. That's how it is. La consecuencia de la supresión de la clase trabajadora a manos de los representantes del capital, o Obadiah Stane y la manera en que nuestra sociedad recompensa la competitividad en los negocios por encima de hacer lo que está bien. Marvel se alejó de conflictos del mundo real como Afganistán, una decisión hecha no solo a fin de alejarse de posibles controversias, sino a fin de ocultar un problema crucial que afecta a casi todos los conflictos que toman lugar dentro de este universo. Una ideología de la gran mente, por así decirlo, en la cual individuos o grupos individuales con malas ideas simplemente aparecen y deben ser detenidos para acabar con el problema, ignorando la posibilidad de que estos problemas no hayan simplemente salido de la nada y el chance de que no se acabarán de la nada. Es la clase de mentalidad que nos trae a películas como Era de Ultron, películas que resuelven su conflicto de la misma manera en que lo comenzaron e intentan no pensar mucho al respecto. Es como obtenemos películas como Thor: Un Mundo Oscuro, la cual toma la historia de una raza empática la cual lo perdió todo intentando luchar en contra de su colonización y la vuelve poco más que una raza de villanos caricaturescos sin ninguna clase de humanidad. Y es esta mentalidad con la que conseguimos a Infinity War y a Endgame. Más de 5 horas de película en las cuales Thanos intenta justificar su errónea perspectiva al respecto de cómo salvar a la civilización, sin siquiera una escena en la que se nos intente mostrar por qué es que lo que él está diciendo es incorrecto. Simplemente lo matan. Y es por esto que T'Challa, un personaje del cual he evitado hablar a lo largo de este video, tiene el potencial de traer consigo preguntas interesantes al respecto de ideología al universo cinemático de Marvel. Un personaje que frecuentemente rechaza la idea de que se puede acabar con un problema simplemente a través de un individuo, acabando con otro individuo. Cuando Zemo habla acerca de haber perdido a su familia a manos del daño colateral de los Vengadores, T'Challa lo escucha. Cuando Killmonger habla de cómo los wakandianos ignoraron la opresión de su gente por cientos de años, T'Challa no solo lo escucha, sino que le da la razón completamente. Vuelve lo que dice política y reconoce que simplemente matar a estos dos hombres sería poco más que escaparatismo al respecto de la solución de estos problemas. Y aún entonces, su narrativa ha de encajar con la norma de Marvel, y de tal manera se le presenta como un héroe carismático, acabando con el mal y restaurando la paz. Y
Y sí, puede que estos instrumentos narrativos sean cruciales para contar una historia de Marvel, o una historia de superhéroes en general, pero esta es la ideología promovida por este universo, la creencia en poner confianza absoluta en individuos justos para que mantengan la paz, incluso si eso implica la supresión de libertades personales a fin de prepararse para la próxima amenaza inevitable. Apoyar al tipo bueno para que derrote al tipo malo. Y es así de simple.